Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a orar. Señor, gracias por el estudio de tu palabra, gracias porque podemos tener un tiempo, Señor, para analizar, estudiar, aprender lo que tu palabra nos enseña. Yo te ruego, Señor, que bendigas este estudio, que podamos aprender lo que tu palabra, Señor, claramente nos indica, que tengamos, Señor, conocimiento y que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria. Bendice este estudio, danos inteligencia, Padre, danos por favor sabiduría y ayúdanos a concentrarnos y darte la honra por medio de este estudio bíblico. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hasta este momento hemos estudiado algunas secciones, hermanos, de la Biblia. Quiero recordarle cómo está integrada la Biblia. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala en el índice. Ábrala en el índice de la Biblia, ¿verdad? O sea, donde aparecen todos los libros de la Biblia. ¿Ya? ¿Ya la abrió ahí, hermanos? Muy bien. Como les he explicado con anterioridad, la Biblia no está acomodada en los libros como se fueron escribiendo. No es así. La Biblia fue organizada por temas, por temas. ¿Alguien alguna vez ha ido a una biblioteca? ¿Quién ha ido a una biblioteca? Levante la mano. Aparte, mi esposa, ahí atrás, el hermano John. Juan también ha sido a una biblioteca. Qué bueno. ¿Ustedes también? Qué bueno. ¿Cómo se llama la biblioteca a la que fueron? No saben. ¿Aquí en Cuenca? Ok. Bueno, miren, cuando entran a la biblioteca tiene grandes libreros. No estoy hablando de una librería. Una librería, pues venden libros. Una biblioteca es de consulta, ¿ok? Y tienen una pared completa de puros libros de un solo tema. Supongamos esta pared es de puro de historia. Y luego aquella pared de enfrente son puros libros de ciencias. Y luego estos por acá, libros de matemáticas. Y así sucesivamente. Los libros en una biblioteca están acomodados de acuerdo al tema. Luego, por supuesto, tienen su propio sistema para poderlos acomodar a veces por autor, por orden alfabético, etcétera. Pero lo que quiero que noten es que nuestras Biblias son como una biblioteca, es decir, los libros están acomodados de acuerdo al tema. Vea por favor ahí en su índice y está los primeros 5 libros de la Biblia que ya estudiamos, se llaman Pentateuco o Ley. El Pentateuco o la Ley. Si están ahí, ¿verdad? Si usted puede ponerle ahí con el bolígrafo, ahí póngale, ¿verdad? Ahí una pequeña llavecita así y póngale que eso se llama Pentateuco o Ley. Yo no tengo que hacerlo porque les presumo que mi Biblia ya tiene dividido ahí, mire. ¿Eh? Wow. Muy bien. Luego tenemos los que acabamos de estudiar. Estudiamos 12 libros históricos. O sea que la siguiente sección fueron libros históricos. Se tratan de historia, historia. Comienza con Josué y termina con Esther. Todos esos libros que ya estudiamos son libros de la parte de historia de la Biblia. Entonces tenemos el Pentateuco y tenemos la parte de los libros históricos. Los libros históricos. Sí lo está notando, ¿verdad? Luego son los que a continuación vamos a estar estudiando, que son 5 libros. Y esta sección tiene como título, algunos le llaman poéticos, otros le llaman de sabiduría, poéticos o de sabiduría. Entonces ya llenamos 3 grandes libreros. El primero dijimos, el Pentateuco, la ley. El segundo ya se llama históricos. Y los que vamos a empezar a estudiar son poéticos o de sabiduría. ¿Y cuántos son? 5.
que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. 4 de los 5 libros, la gran mayoría, más bien 3 de los 5 libros los escribe Salomón. Y no es cosa menor, porque Salomón, por supuesto, se le dio una sabiduría especial, una sabiduría especial. Ahora entonces vamos arrancando con el primer libro de esta sección de este librero. Imagínense que llega a esa biblioteca y toma el primer tomo, que es el libro de Job. Job es el primer libro de los 5 poéticos o de sabiduría. El libro de Job es muy interesante. El libro de Job, hermanos, es el libro más antiguo de toda la Biblia. Si tuviéramos que poner en orden cronológico los libros, que no están, pero si los pudiéramos poner así, Job iría al principio, antes de Génesis inclusive. Job se escribió antes, en una época muy atrás. El libro de Job entonces nos habla sobre grandes realidades, tanto de hombres de la antigüedad como para hombres del tiempo presente. Job es un personaje que destaca, hermanos, por su fe en Dios, pero Job fue víctima de violencia de hombres porque se llevaron sus cosas, de catástrofes naturales, porque sus hijos murieron por causa de un recio viento, perdió sus bienes, si le bajas poquito por favor a la ganancia, perdió también sus seres amados y también perdió la salud. Estos catástrofes llegaron, queridos hermanos, a la vida de Job. Para poder todavía ponerle una cereza en el pastel, como se dice, sus amigos, ¿y qué amigos? Prefiero enemigos. Los amigos de Job empiezan a criticar, empiezan a juzgar cruelmente lo que estaba pasando Job. Pocos hombres han experimentado tanta aflicción como Job. Esta obra que tenemos en nuestras manos, el libro de Job, cuenta también, por supuesto, la bondad de Dios. Cómo es que Dios tiene en control todo lo que sucede en la vida de sus hijos, en la vida también de los impíos. Dios, el Dios Todopoderoso, conoce las aflicciones de cada persona, mayormente de sus hijos. Él no ignora esto. A través, hermanos, de este libro de Job, encontramos maravillosos versículos que nos dejan con la boca abierta. Declaraciones maravillosas que hace Job, pero que también hace Dios mismo de sí mismo. El libro de Job da y dará siempre al cristiano energía a aquel que está sin fuerzas, aquel que está débil, aquel que está pasando por aflicciones, es fortalecido cuando lee Job. Uno de los más grandes libros jamás antes escrito. De los libros más antiguos que se tiene registro es el libro de Job. Y vamos a ir llenando nuestras hojitas. Vea por favor ahí en el número 1. Voy a ir rapidito porque empezamos tarde hoy y así que vamos a terminar temprano y hoy nada más les puse 14 puntos. Normalmente son 20, pero vamos a ir rapidito. Número 1. El libro de Job aborda el problema del sufrimiento, anótele ahí, de los ay, caray, me equivoqué aquí. Permítame. De los justos. De los justos. Está ahí en notas, Caleb. Pero ahí. El libro de Job aborda el problema de los sufrimientos de los justos. ¿Será acaso que los justos también sufren? Cuando estamos hablando de los justos, estamos hablando de alguien que vive justamente.
de alguien que vive rectamente, alguien cristiano, alguien que hace todo bien, que la verdad no pudiéramos señalarle alguna falta con el dedo, acusarlo de algo. ¿Será que ellos también sufren? ¿O será que ellos están libres de cualquier sufrimiento? En el pensamiento humano pudiéramos pensar que cualquiera que se porta bien, que va a la iglesia, que cumple con el Señor, que vive una vida santa, recta y consagrada, no debería de pasarle nada. Pero la verdad es que este libro nos enseña que también los justos padecemos, que también los cristianos sufrimos, pero que ese sufrimiento está controlado por Dios y que tiene un plan. No pasa nada más por pasar lo que nos sucede. Miren lo que está sucediendo en nuestra vida, las enfermedades, las carencias, los problemas que vienen a la vida no vienen solo porque fue una casualidad. No, es un plan perfecto de Dios. Job no lo entendía y eso lo vamos a ver más adelante. Número dos. Job es considerado la obra maestra literaria de sabiduría. Anótele, de sabiduría. Qué precioso libro, el libro de Job. El libro de Job recibe un título. Ese título es, por supuesto, por el principal personaje que aparece, el libro de Job. El libro toma su nombre del protagonista. No está claro exactamente el significado de Job, aunque algunos estudiosos piensan que quiere decir enemistad o el que vuelve a Dios o objeto de enemistad o menospreciado. No sabemos con certeza cuál es el significado de Job. Lo que sí podemos decir es que Job no era israelita. Hasta este momento de la historia, vamos a ver en un momento también, no hay indicios de que exista como tal el pueblo de Israel cuando se escribió Job. Tampoco hay mención del templo o del tabernáculo o de la ley de Moisés o de los judíos. Todavía no existe toda esta panorama para Job. Entonces Job es una persona que vive en una época muy distinta todavía. Anótele por favor ahí, en el número 3. El título toma su nombre de su protagonista. ¿Cómo se llama el protagonista principal? Job. Job. Algunos estudiosos, número 4, sugieren que el nombre Job podía significar, anótele ahí el número 3, el número 3, 4, perdón, objeto de enemistad. Estamos en el número 4, objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. Objeto de enemistad o el que vuelve a Dios. Am, Hay varias cosas por las cuales creemos que el libro de Job fue escrito en una época muy antes del pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos indicios? Déjenme se los menciono muy rápidamente. Primero, Job ofrece a Dios como si fuese un sacerdote o en los tiempos de los patriarcas, sacrificios a Dios. Mire, vaya por favor a Job capítulo 1. Job capítulo número 1. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 5. Job 1:5. Dice la Biblia. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué cosa, hermanos? Holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta este momento, solo los patriarcas en el Génesis ofrecían holocaustos directamente. Fue hasta la época de Moisés y la ley cuando Dios establece sacerdotes. Esos sacerdotes procedían de una familia específica. ¿Cuál era la familia de los sacerdotes? La familia de
Aarón. Por supuesto que eran levitas, porque de los levitas era la familia de Aarón, pero la familia de Aarón eran los sacerdotes. Pero antes de la ley, cada padre de familia funcionaba o cada patriarca funcionaba como una especie de sacerdote. Podemos encontrar a varios personajes ofreciendo holocaustos o ofreciendo sacrificios antes de la ley. Por ejemplo, tenemos a Noé. ¿Se acuerdan del personaje de Noé? Noé construyó un arca. Cuando el arca fue construida, vino el diluvio, 40 días, 40 noches, terminó de secarse la tierra y cuando sale Noé del arca, ¿qué es lo que hace? Un sacrificio. Él presenta holocausto y dice la Biblia que Dios percibió olor fragante. No había ley, entonces no podían hacer ellos. También Abraham. Abraham ofreció holocaustos a Dios, holocaustos o sacrificios a Dios. Jacob. ¿Jacob también lo hizo? Sí, también lo hizo. También Jacob hizo hasta votos delante de Dios, hizo altares, sacrificó y demás. Entonces, Job es de esa clase de personas, de esa clase, de ese tipo de momento histórico. Quiero decir entonces que Job pertenece al tiempo de los patriarcas. La mayoría de estudiosos coinciden en que fue contemporáneo o cuando menos en la época de Abraham, el patriarca que salió de Ur de los Caldeos. No solo eso, sino que también la riqueza que tenía descrita aquí en Job capítulo 1 no se considera el oro o la plata como parte de la riqueza. Todavía no. Aparentemente todavía no se usaba ese tipo de riqueza. Mire por favor lo que dice el capítulo número 3. Job 1:3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. La riqueza o la manera en la que el autor del libro de Job trae al lector no es con oro y plata, sino con ganados, con cabezas de animales, ¿verdad? En el tiempo que vivió Job, la riqueza era considerada así, ¿verdad? Con animales y con haciendas y todo eso. También en aquellos tiempos, tener hijos, abundantes hijos, era prestigioso. Era como un patriarca. Era alguien que era honrado por sus hijos y por eso es que tenían muchos hijos. Ahora entonces, hermanos, la fecha en la que se desarrolla esta historia de Job no puede ser puesta un año específicamente, sino más bien una época y una tierra. ¿En qué tierra vivió Job? Bueno, eso lo dice el versículo 1. Mire lo que dice. En Job 1:1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, la historia nos lleva a la tierra de Uz. Esta tierra, algunos creen que esta tierra fue ubicada cerca de Madián o adyacente a Madián. Por eso, me voy a adelantar poquito, es que algunos pueden atribuir el libro de Job a Moisés. Como Moisés estuvo pastoreando las ovejas por aproximadamente 40 años de Jetro, su suegro, muy posiblemente creen algunos estudiosos que conoció la historia y la pudo redactar o la pudo escribir, aunque los acontecimientos sean muy antiguos, muy probablemente. Otros lo atribuyen a otros personajes, pero lo vamos a ver en un momento. Número 5. Job vivió en el periodo de qué les dije, de los, anótele, patriarcal o de los patriarcas, tal vez contemporáneo de Abraham. Cuando decimos contemporáneo,
Quiere decir que vivió en la misma época, pues, ¿verdad? Que vivió en la misma época que Abraham. Número 6. Job era un, anótele, gentil, es decir, no pertenecía al pueblo de Israel, dado que todavía no llegábamos a esa parte de la historia. Había pueblos, había ciudades, había aldeas, como podemos ver en un momento, pero todavía no existía el pueblo de Israel. Por lo tanto, él no era parte del pueblo de Israel, era un gentil. Número 7. La tierra de, anótele, U-Z, Uz. Se menciona como un lugar donde vivió Job, aunque su ubicación es incierta. No hay una ubicación así precisa sobre ese lugar donde estaba, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente sección. Número 4, el autor y fecha del libro. En realidad, el libro de Job, su autor es desconocido. No hay con certeza porque el libro en sí no nos da quién lo escribió. Pero, según la tradición de los judíos en el Talmud, ¿qué es el Talmud? ¿Con qué se come? ¿Es un platillo? No. El Talmud, hermanos, son escritos de maestros judíos a través de muchos años acerca de enseñanzas de la Biblia. Y según estas tradiciones antiguas, fue Moisés el que escribió, aunque algunos pueden atribuir todavía a otros personajes, eh, entre ellos está Jeremías o Baruch, Isaías, algunos creen de Ezequiel y algunos han llegado a pensar que es Salomón el que termina de completar este escrito. Hay una teoría que dice que lo escribió Moisés y a través del tiempo llegó hasta los días de Salomón y luego Salomón lo termina de escribir. No podemos decir que eso sea verdad. Yo creo personalmente que pudo ser Moisés quien lo escribió. Ahora bien, el personaje de Job es mencionado en otros libros de la Biblia. O sea, no es que no existió, no es que es una parábola o no es que es un mito. No. En el libro de Santiago encontramos que Santiago cita a Job. También encontramos en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel también se menciona a Job. Eso quiere decir que era un personaje real para los judíos que sí existió. Vamos a completar nuestras hojitas. Número 8. El autor de Job es desconocido, aunque la tradición talmúdica lo atribuye a Moisés. Número 9. Otras sugerencias en cuanto al autor son Job, Eliú y anótele Salomón. Salomón, Isaías, Ezequías, Baruch, el amigo que escribía para Jeremías, o algún sabio del periodo del preexilio. Ahora bien, por supuesto que quien Dios usó para escribir el libro de Job, tuvo que haber sido una persona muy capaz, muy inteligente, muy sabia. ¿Por qué? Porque el libro de Job, a partir del capítulo 3, hermanos, hasta el capítulo 42 aproximadamente, hay una elevada poesía hebrea. El lenguaje que se utiliza para los discursos que vamos a ver a continuación es un altísimo nivel de sabiduría. Por lo tanto, quien escribió el libro de Job debió haber sido una persona muy preparada, muy sabia. Por eso, y también tuvo que haber sido consagrado al Señor, tuvo que haber amado a Dios.
porque lo que se escribe ahí es algo muy elevado. Por lo tanto, Moisés puede calificar, dado que su preparación en Egipto, es suficiente pensar que él tenía las cualidades para poder escribir a este nivel. Job es un libro tremendo. Yo le invito a que lo pueda leer. Lea, ¿sí lee, hermano? ¿Sí leen o no leen? O nomás leen de repente cuando vienen a la iglesia. No, deberían de leer la Biblia. Léanla en casa y van a aprender. ¿Sabía que leer nos ayuda a muchas cosas? Leer nos ayuda a hablar mejor. Leer nos ayuda a conocer más palabras. Leer nos da inteligencia, capacidad, reflexión, razonamiento. ¿Y qué mejor leer la Biblia, la palabra de Dios? Le animo a que usted pueda leerla. Vamos al siguiente punto, punto número 5, estructura. ¿Cómo está estructurado el libro de Job? Bueno, pues podemos dividirlo bien sencillo el libro de Job en 3 partes. Aunque tiene 44 capítulos, lo podemos dividir en 3 partes. La primera parte es la introducción o la parte que se le llama también prólogo. El prólogo o la introducción. Cuando leemos cualquier libro, siempre hay un prólogo. Ese prólogo introduce al lector y es fundamental que se lea el prólogo para poder entender el resto del libro. Si nos brincamos el prólogo, a veces no entendemos qué está sucediendo. En cualquier libro, el prólogo nos da las bases para poder comprender de qué se trata el libro. Y en el caso del libro de Job, también tenemos un prólogo. Este prólogo es el capítulo 1 y el capítulo 2. Después, la segunda parte, hay diálogos poéticos. Diálogos entre Job y sus amigos. Primero empieza Job en el capítulo 3 dando una poesía, diciendo: ¿cómo nací en el vientre de mi madre? Yo no hubiera nacido, mejor me hubiera muerto en el vientre de mi mamá. Maldito el día en que abrieron mis ojos en este mundo. No, yo mejor me hubiera quedado ahí. El vientre de mi madre hubiera sido mi sepultura. Empieza en el capítulo 3. Mire, por favor, el capítulo 3. El versículo número 3. Perezca el día en que yo nací, la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide el Dios desde arriba ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día calignoso. ¿Sí nota cómo está como en poesía todo esto? Es un discurso a manera de poesía. Y luego, en el capítulo 4, le responde uno de sus amigos. Se llama Elifaz. Vean por favor el capítulo 2, el versículo 11. 2:11. Alguien que me ayude a leerlo. 2:11. ¿Quién me ayuda a leerlo, hermanos? 2:11. Elías, a ver, 2:11. Elifaz. Que le había sobrevenido. Gracias. Ahí tenemos 3 amigos. Los 3 amigos son Elifaz, Bildad y Zofar. Esos 3 amigos son los que interactúan con Job por todos los siguientes capítulos hasta el capítulo 42 en realidad. Pero en el capítulo 37 entra otro joven que primero está de espectador. Entonces Job dice algo: no, que esto me ha venido, no sé por qué, yo no sé qué. Y luego los amigos empiezan a decirle: no te hagas, eres bien pecador, arrepiéntete, todo esto que te vino es porque eres bien pecador.
No, que yo no he hecho nada, por favor. Y entonces Job y los amigos, casi todo el capítulo, se la pasan dando argumentos. Entonces tenemos diálogos. Job dice, le responde un amigo. Job vuelve a responder, le responde el amigo. Y luego el amigo que sigue. Y Job responde y responde el amigo. Y de eso se trata casi todo el libro de Job, de los argumentos que dan los amigos y la respuesta de Job. Y la tercera parte, entonces dije, la primera parte, ¿cuál era? La introducción, o también llamado el prólogo. Luego tenemos los discursos o los diálogos entre Job y sus tres amigos. Job dice, luego le responden, le dice, le responden, le dice, le responden. Luego termina con su último amigo, que era el más joven de todo, y que se llamaba Eliú. El último amigo se llamaba Eliú. Pero Job ya no le alcanza a responder, porque aquí entra Dios en la última parte, que es la tercera parte, que es el epílogo. El epílogo quiere decir la conclusión, las palabras finales, los últimos acontecimientos del libro de Job. Y eso es el capítulo 42. El capítulo 42. Vamos a nuestras hojitas. Número 10. La estructura del libro incluye un prólogo en prosa, 3 ciclos de diálogo, anótele, de diálogos poéticos y un epílogo histórico. Epílogo histórico. En esas 3 partes se divide. Entonces, la introducción, los discursos y por supuesto la conclusión o el final, que se le llama también en la literatura, se le llama epílogo. Epílogo. Número 11. Eso no les mencioné, pero el capítulo, anótele 28, hay un gran poema sobre la sabiduría de Dios. Vaya al capítulo 28, por favor. Job, capítulo 28. Job, capítulo 28. En el capítulo 28 tenemos un gran poema. Algunos creen, ¿verdad?, que es Job el que lo dice aquí, o algunos, el mismo autor añade este capítulo tan maravilloso de la sabiduría de Dios. Mire lo que dice, por favor, en el versículo número 12, 28, 12 de Job. ¿Están ahí, hermanos? Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada como oro de Ofir, ni como ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le iguala, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Y ahí todo el capítulo 28 es un hermoso poema sobre la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios. Tenemos algunos protagonistas. Ya les mencioné algunos. El primer protagonista que aparece aquí, que quiero mencionar, aparte de Job y aparte de Dios, por supuesto, es Satanás. Satanás sale en escena. Mira el capítulo 1. Vamos a Job capítulo 1. Ya estamos acabando, hermanos. Bien rápido se acabó hoy, ¿verdad que sí? Porque me pusieron mucha atención por eso. Capítulo 1. Mire lo que dice el capítulo 1.
El versículo número 6. Job 1:6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Así me contestaba un hermano cuando yo le decía: ¿y dónde andabas? Andaba rodando la tierra, me decía siempre, haciendo alusión a esto, ¿verdad? Dice 8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas. Y ahí continúa la historia que quiero mostrarles en un momento. Entonces, el primer personaje que aparece aparte de Dios y aparte de Job es Satanás. Satanás aparece como un acusador, como un tentador, un adversario, alguien que quiere detenernos, alguien que no quiere el bien para nosotros, alguien que quiere vernos miserables y acabados. Ese es Satanás. El segundo personaje, o más bien los siguientes personajes que aparecen, son los amigos que ya leímos en el capítulo 11: Elifaz, Bildad y Zofar. Son 3 amigos, aunque aparece un cuarto que es Eliud. Esos son los personajes que aparecen en el libro de Job. Y hay un personaje que aparece solamente en un versículo, que es en el capítulo 2, versículo 9. Vea, por favor, capítulo 2, versículo 9. Dice ahí: entonces le dijo su mujer, la mujer de Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces le dijo él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otro personaje que aparece es la mujer de Job. Y la mujer de Job aparece diciendo: maldice a Dios y muérete. La mujer de Job reconoce la integridad de Job ante los acontecimientos que acababan de suceder. Y estos son los protagonistas que tenemos en el libro de Job. 12, anótele por favor, 12. Satanás es presentado como un ser que acusa a Job ante Dios. Satanás. Número 13. Los 3 amigos de Job defienden la idea de que el sufrimiento es anótenle, pago o retribución, es un pago o castigo divino por el pecado. En los discursos, los diálogos que se tienen entre Job y sus amigos, tenemos aquí, hermanos, que ellos estaban convencidos de que el mal siempre viene por el pecado. Ellos estaban convencidos de eso, pero estaban completamente equivocados. Las desgracias no siempre vienen por causa del pecado. No siempre es así. Dios permite también el sufrimiento para sus hijos. No hay garantía de parte de Dios para decirnos: si tú me sigues nunca te vas a enfermar, nunca te va a pasar nada. No. Los sufrimientos también
vienen a los justos, a los hijos de Dios. La gran diferencia es que en nuestro caso como hijos de Dios hay un propósito en nuestra vida. Y Él está con nosotros cuando pasemos por las tormentas y por los momentos difíciles. Él camina a nuestro lado, hermanos. Número 14. Ya les había mencionado este personaje, Eliú. ¿Cómo se escribe la letra E mayúscula? Liu, L-I-U, Eliú, con acento en la U, con acento en la U. Eliú es el joven arameo que justifica a Dios con elocuencia, pero muestra un alto concepto de sí mismo. El contenido de Job, vamos a terminar con esto ya no se los puse ahí, pero la historia de Job es de la siguiente manera. Job es presentado con cualidades que pocas veces encontramos en los hombres. Mire qué cualidades tenía Job, capítulo 1, por favor. Job, capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia ahí. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, note, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas 4 características, Dios permite que sean pronunciadas, enlistadas de este hombre llamado Job. Un hombre perfecto. No quiere decir que no pecaba, sino un hombre completamente maduro. Un hombre recto, no se andaba por ningún lado. Era temeroso de Dios, es decir, que tenía una reverencia a Dios y era apartado completamente del mal. Era un hombre que oraba a Dios. Era un hombre próspero. Aquí nos dice que tenía muchas riquezas, muchos siervos, siervas, ganados, haciendas. Y miren cómo dice Dios en el versículo número 8, Job 1:8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten que es Dios mismo el que dice esto de su siervo Job. Esto nos tiene que decir muchas cosas, entre ellas, hermanos, que Dios nos conoce, que Dios no ignora nuestra vida, que Él sabe perfectamente cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Él sabe el detalle más pequeño de nuestra vida está descubierto ante los ojos de Dios. Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los papás, a los maestros, podemos engañar a la esposa, al esposo, podemos engañar a quien me digas, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo estamos y Dios nos presenta un personaje mejor que cualquiera de los que estamos aquí, ¿verdad que sí? Pero luego Dios permite desgracia en su vida. ¿Qué pasa? Lo primero que pasa es que es acusado por Satanás injustamente. No, él te sirve, él te honra porque tú le has dado un montón de bienes, porque tú le has cercado de tu bendición. Por eso te sirve. Y Dios permite que Satanás venga y le quite todo en un solo día. Mire cómo aconteció en el capítulo número 1, versículo 14. Dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. No solamente está acusado injustamente, ahora pierde los bueyes y las asnas y matan a los criados que cuidaban ese ganado. Aún estaba hablando y viene la tercera cosa, las ovejas y los pastores. Dice la Biblia en el versículo número
¿Dónde nos quedamos? 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemaron las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Algunos creen, por la palabra fuego que aparece aquí, que pudieron haber sido una especie de rayos, de esos truenos, rayos que pudieron haber caído y mataron a todas las ovejas y a los pastores que cuidaban las ovejas. Aún estaba hablando cuando vino la siguiente calamidad: los camellos y los criados de los camellos. Dice el 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Se quedó hasta este momento sin bueyes, sin asnas, sin ovejas, sin pastores. Se llevaron los camellos, mataron a los criados. Pero no termina ahí, sino que ahora, dice el 18, perdón. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en una casa, en la casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En un solo día, hermanos, Job pierde toda su riqueza y pierde lo más preciado que tenía, sus hijos. En un solo día. Satanás pensaba que iba a blasfemar y que se iba a quejar, pero Job, dice la Biblia, que él declaró en el versículo número 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró sobre la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué hombre de Dios! ¡Qué hombre de Dios que puede responder ante una adversidad tan grande! Rasurarse la cabeza, quedó completamente pelón, y adora delante de Dios para darle gracias. Señor, tú me diste todo y todo es tuyo y tú te lo llevaste. Gracias, Señor. Imagínese que pudiéramos responder así, pero estamos muy lejos de responder así, hermanos. Apenas nos falta tantito y nos quejamos y Satanás se ríe de nosotros. Job no era así. Job no, pero luego viene otra vez una nueva acusación. En el capítulo número 2 se abren las cortinas del cielo nuevamente y pasamos del plano terrenal al plano celestial, y otra vez Satanás va a volverle a acusar. Dice: ahora enférmalo, vas a ver si no blasfema delante de ti. Y mire lo que dice la Biblia ahí en el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo número 13. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Ya había perdido sus hijos, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus criados, la riqueza, todo. Pero luego la segunda acusación, no sabemos el tiempo que pasó de una acusación a otra, pero la siguiente era que Dios permitió que viniera una enfermedad a la vida de Job.
una sarna maligna, algo de rascarse, una rasquera que no se podía aguantar, tanto que Job tenía que rascarse, hermanos, y estaba, imagínense, lo enfermo, en medio de cenizas, pobre, sin nada, triste. Ahí estaba Job. Y su mujer, por supuesto, al ver que sus hijos no estaban, que todo había cambiado, su esposo, su amado esposo, estaba enfermo, por su cabeza pasó todo. En su desesperación fue que ella dijo: maldice a Dios y muérete, ya acaba con este sufrimiento. Pero Job se mantuvo ahí. Y luego tenemos entonces los discursos de sus amigos que esperaron una semana. En sufrimiento lo veían y empiezan los discursos: Job, ya arrepiéntete, pecador, es por tu pecado que perdiste todo, Job, por favor. Y Job empieza a defenderse y los amigos empiezan a acusarle y a decirle que es por causa de la maldad, y Job empieza a defenderse, y llega un punto en el que Job empieza a decir: quizá Dios se equivocó, quizá Dios pues está pasando por alto esto, porque yo en mi integridad he andado y me ha pasado esto. Y llega un punto en los altibajos emocionales de Job que llega a dudar de que Dios sea justo. Y es entonces cuando Dios entra desde un torbellino para hablarle a Job: cíñete como un valiente, porque vas a hablar conmigo. Fájate, ponte bien la correa, sé hombrecito, porque a continuación vas a arreglar cuentas conmigo. Mire, vayamos a Job capítulo 42, por favor. En Job encontramos ahora a Dios dando, en el capítulo 42, vemos a Job, hermanos, confesando a Dios, arrepentido, cuando él llega y sabe que se equivocó. Dios entonces, capítulo 38, discúlpeme, 38, capítulo 38, versículo número 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando se fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró las puertas del mar? Y Dios hace una serie de preguntas, muchas preguntas, que Job no puede contestar, que nadie puede contestar. Versículo número 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra destilada, sobre el desierto donde hay hambre, para saciar la tierra desierta inculta y para hacer brotar la tierra la hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Y ahí, hermanos, usted puede ver todo lo que Dios le está tratando de decir a Job. Job, tú no tienes sabiduría, tú no puedes saber, tú no puedes venir a quejarte delante de mí. Mira el versículo, y luego usa el Señor a dos grandes seres, al Leviatán, un ser poderoso, y al Behemoth, dos grandes monstruos que Dios creó. Los vamos a ver en un momento. Vea el 39, versículo número 9. 39, 9. ¿Están ahí, hermanos? 39, 9. ¿Querrá el búfalo servirte a ti
o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrarán los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recorra tu semilla y junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra los huevos y sobre el polvo las calienta, y olvida de los pies, que el pie los puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. Y ahí sigue y sigue y sigue. 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. 26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur las alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? 40. Capítulo 40. Además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Cuando Dios trata con Job y le empieza a decir lo maravilloso, lo grandioso que es nuestro planeta, que es, hermanos, el universo que Él creó, él se queda anonadado. Job dice: yo ya una vez dije, una vez me quejé, pero ahora pongo mi boca delante de mí. Ya no voy a volver a quejarme delante de ti, Señor. Sé que todo lo que sucede tiene un plan maravilloso, que tú estás en control de todas las cosas y que lo que me ha pasado a mí, aún eso está bajo tu control. Perdóname, Señor. Job se arrepiente, hermanos. Job reconoce el haberse quejado, y a lo mejor en esta noche tenemos que responder como Job. Decirle: Señor, yo también me he quejado por las cosas que me han pasado. Me he quejado por las desgracias que han venido a mi vida, y en lugar de reconocer que todo está bajo tu control, me he quejado. Perdóname, Señor. Y cuando Job reconoce que él se equivocó, reconoce la grandeza de Dios, Dios, hermanos, le presenta a estos dos grandes seres, el Behemoth y el Leviatán, dos grandes monstruos que Dios había creado para que hiciese saber que aún ahí Dios tenía el control de todo eso. Job se arrepiente, reconoce su pecado, reconoce su maldad, y entonces Dios le perdona. Y Dios le restaura a Job. Pero tenía algo que hacer. Job tenía que perdonar a sus amigos también. Mire lo que dice el 42:7 para concluir este libro de Job. 42:7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tematita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced el holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, Bildad suita y Sofar naamita, e hicieron como Jehová le dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Dios, hermanos, perdonó a aquellos hombres porque Job también los perdonó, porque Job oró por ellos. Y luego, mire cómo concluye la historia de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos.
y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble, hermanos. Mire lo que dice ahora el versículo número 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, 10. ¿Y con quién las tuvo? Con su esposa, hermanos. Con su esposa. Aunque su esposa tuvo una debilidad, permaneció a su lado. Y Dios les bendijo nuevamente. Y pudieron tener 7 hijos y 3 hijas. 14. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Apuj. Y note el 15. Y no había mujeres más hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, más los que ya tenía, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. La historia no terminó cuando Job perdió todo. La historia no terminó allá. La historia terminó cuando Job reconoció que todo proviene de Dios, que Dios da y que Dios quita. ¿Quién es el que le bendijo en un principio? Dios. ¿Quién es el que permitió que todo se fuera? Dios. ¿Quién es el que le regresó al doble las cosas? Dios. Dios está en control de todo. Él terminó, hermanos, con el doble de cosas, con las hijas más hermosas de toda aquella región, dice la palabra de Dios. Confíe en el Señor. Lo que sucede en nuestra vida está en el control de Dios. No podemos olvidar, queridos hermanos, que Dios permite sufrimientos también en sus hijos con propósitos eternos. Aún los sufrimientos que son permitidos siempre son para nuestro bien, porque la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y última cosa, no juzgue el sufrimiento ajeno. Los amigos de Job se atrevieron a decir que era porque Job había pecado, y se equivocaron. Así que cuando vea a alguien sufriendo o padeciendo, no sea como los amigos de Job. No señale inmediatamente: es porque es un borracho, es porque esto, es porque el otro, es porque aquello. No juzgue. Ore por ellos mejor. En el sufrimiento Dios está a nuestro lado. En el padecimiento Dios está presente. En todo lo que acontece Dios está en control. Confíe en Él. ¿Está un poco escasa la despensa en casa? Confíe en el Señor. ¿No hay mucho en la cartera o en la cuenta? Confíe en el Señor. ¿Tiene enfermedades? ¿Tiene carencias? ¿Tiene necesidades? Confíe en el Señor. Confíe en que Él está en control. Es cierto, Satanás va a venir a querer acabar con lo bueno. Satanás va a querer meter su cuchara. Satanás va a querer estorbar, pero confíe en el Señor. Diga lo que Job dijo. Job dijo lo siguiente: aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso fue lo que dijo Job. Que esas sean nuestras palabras. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Cierre sus ojos, oremos a nuestro Dios. Señor, gracias por la historia de Job. Gracias por este maravilloso libro que nos presenta, Señor, que tú estás en control de tus hijos, de que todo lo que pasa